Noticias más importantes correspondientes al miércoles 23 de octubre del año 2002. Militares rebeldes venezolanos llaman a una insurrección castrense y a la desobediencia civil. La policía facilita el diálogo con el francotirador mientras el asesino pide 10 millones de dólares para dejar de matar. Y los angelinos de Anaheim consiguen su segunda victoria en la Serie Mundial ante los Gigantes de San Francisco. Esto es Telemundo Internacional. Noticias para toda América. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición tempranera, la de las 6 de la mañana en Telemundo Internacional. Vamos a acompañarlos con media hora de noticias de nuestra América Latina y del mundo. Les saluda Mariano Gielis y vamos a comenzar ya mismo con la información. Un grupo de 14 militares rebeldes, procesados por su participación en el golpe de Estado del 11 de abril pasado, realizó un llamamiento a la insurrección castrense y a la desobediencia civil del pueblo venezolano. Tras la declaración, los militares se trasladaron a la Plaza Altamira y la declararon territorio liberado de la Fuerza Armada Nacional Institucional. Los militares exhortaron a la tropa, suboficiales y oficiales superiores a sumarse a esta insubordinación. Por su parte, el vicepresidente José Vicente Rangel dijo que la reacción del gobierno es de absoluta tranquilidad. Déjeme agregar un poquito de información al respecto. La trae el diario Universal y dice que el alto mando ratifica su apego al orden constitucional en nombre de la Fuerza Armada Nacional y acompañado por el alto mando militar. El ministro de Defensa, José Luis Prieto, sentó posición de manera responsable y monolítica, según sus propias palabras, sobre el pronunciamiento no autorizado de estos 14 oficiales que la tarde de ayer dijeron desconocer el mando del presidente Hugo Chávez. Déjenme contarles también que Prieto fue enfático al precisar que la voluntad del pueblo debe ser respetada por todos y muy especialmente por las Fuerzas Armadas, tras desconocer al gobierno legal y legítimo, y ha dicho también que de esta manera se enfrentan o se enfrentarían estos 14 oficiales a una posible demanda judicial. En este caso sería por intermedio de una corte marcial. Así que bueno, esto es el tema, esto es lo que está aconteciendo en Venezuela. Por supuesto le vamos a traer los detalles con el correr del día. Vamos a cambiar ahora de tema. Nuevos datos surgen alrededor del francotirador que mantiene aterrados a los habitantes de los alrededores de Washington. De acuerdo con la agencia Associated Press, un veterano de la policía dijo que el asesino pide 10 millones de dólares para dejar de matar. Esto en una nota aparentemente dejada por él. También se podía leer: sus hijos no estarán a salvo en ningún lugar. Mientras tanto, la policía del área de Washington intensificó la búsqueda de un diálogo con el francotirador. El jefe de la policía del condado de Montgomery, Charles Moose, a quien tienen en pantalla, anunció que las autoridades están dispuestas a asignarle un apartado postal para facilitar la comunicación, indicándole que no es necesaria más violencia. La policía también asignó un número de teléfono gratis para que pueda llamar cuando quiera exponer sus exigencias. Continuamos con el tema del francotirador porque este ya ha atacado a 13 personas, 10 de ellas fallecieron y las otras 3 se encuentran en estado grave. Su última víctima fue la del martes en el estado de Maryland, el mismo sitio donde el 2 de octubre comenzó este ciclo de asesinatos. Nuestro compañero Pablo Gato tiene los detalles de lo ocurrido en la jornada. Minutos antes de las 6 de la mañana, un disparo alcanzó a un hombre en un autobús de Silver Spring, Maryland. Where he was deceased as a result of his wounds in the shooting. El jefe de la investigación dijo que la víctima fue llevada rápidamente al hospital, pero las heridas eran demasiado graves y murió. Se trata de Conrad Johnson, de 35 años, profesión conductor de autobús, 10 años en el mismo trabajo, casado y padre de 2 hijos. Este ataque se produjo a apenas una milla del primero realizado por el francotirador, también con un saldo mortal. El salvadoreño Santos Zavala vive en el vecindario y, como todos, se quedó congelado con la noticia. Imagínese, uno no sabe, uno va tranquilo, caminando, cuando de repente, ¿qué pasó? A saber, nadie supo de dónde salió. Está fregado. La policía reconoce que nadie vio nada, ninguna persona, ningún vehículo escapando del área. Este es el autobús y, como siempre, delante una zona boscosa desde la cual es muy fácil disparar. Ahora bien, la policía no sabe cómo este individuo o individuos escapó o escaparon después de este disparo. Pudo ser en un van, a través de alguna de estas numerosas calles que rodean al lugar, pudo ser en un coche, pudo ser en una bicicleta, pudo ser en una moto o, ¿por qué no?, incluso caminando. Y es que fugarse de aquí no es difícil. Apenas metros del lugar del ataque, 1, 2,
3 y hasta 4 calles principales que después se dividen en muchas más. El francotirador parece querer romper todo pronóstico sobre dónde será el próximo ataque y en esta ocasión decidió regresar al estado de Maryland. El jefe de la investigación le dijo ante las cámaras que ya sabe que puede atacar en cualquier lugar, a cualquier hora y matar prácticamente a quien se le antoje. Algunos han interpretado esto como un intento por no provocarlo, en que cuando en el pasado la policía dijo que los niños estaban seguros, atacó una escuela. Cuando se dijo que actuaba solo el fin de semana, mató un sábado. Cuando se divulgó que se estaba realizando un perfil geográfico para adivinar por qué solo asesinaba principalmente en Maryland, cambió de estado y se fue a Virginia. Y cuando el Pentágono reveló que utilizaría aviones para intentar localizarlo, salió del área metropolitana y golpeó mucho más al sur. En Springfield, Maryland, Pablo Gato, Noticiero Telemundo. La guerra en Colombia continúa pasando del campo a la ciudad. Una poderosa bomba estalló en el centro de Bogotá, a solo 10 cuadras del Palacio Presidencial, y Maribel Osorio nos trae los detalles. El atentado fue en la parte posterior del comando de la policía de Bogotá. Un taxi dejado en un lavadero de autos ubicado muy cerca del edificio estalló. Tenía cerca de 50 kilos de explosivos. Un balance de 2 personas muertas. Es un particular que cuidaba ese parqueadero. Es un lavadero de carros. Un auxiliar de policía infortunadamente murió. Tenemos unos 13 policías que están siendo valorados en el hospital de la policía y hay unos 6 particulares también. De inmediato la policía emprendió un operativo en las zonas populares de Bogotá para buscar a los responsables. Lo que busca el terrorista es sacarnos de la ruta, lo que busca el terrorista es causarnos temor y no nos vamos ni a amedrentar ni a salir de nuestra ruta. Las autoridades creen que el atentado es una reacción de los guerrilleros urbanos tras los operativos de los militares en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Esta es una muestra de que los ciudadanos en Bogotá y en todas las ciudades debemos estar muy alertas, porque por supuesto existe toda la intención de los grupos terroristas de hacer terrorismo en las ciudades. El atentado no solo estuvo antecedido por la entrada del ejército a las comunas de Medellín y Cali, sino también por el que, según las autoridades, ha sido uno de los más duros golpes contra la guerrilla de las FARC. Los camiones que se ven en el video de la Fuerza Aérea iban cargados de cilindros de gas hacia una población en el sur del país llamada Belalcázar. Fue tan fuerte la explosión que el avión que le disparó sintió la sacudida. No se ha precisado el número de guerrilleros muertos, pero se cree que fueron muchos. La ministra de Defensa anunció que 2.000 nuevos policías llegarán a la capital colombiana para reforzar la seguridad ante el temor de posibles nuevos ataques de los guerrilleros urbanos. En Bogotá, Colombia, Maribel Osorio, Noticiero Telemundo. Bueno, según el diario El Tiempo de Bogotá, la Fiscalía abre ahora expediente contra la cúpula de la FARC por narcotráfico. Las principales pruebas contra los jefes de la organización guerrillera son conversaciones telefónicas interceptadas, registros contables y 3 testimonios de testigos. Así que la Fiscalía está tomando cartas en el asunto y ahora nada más que es por el tema narcotráfico. Igualmente la guerrilla podría llegar a caer por otro tipo de acciones criminales como la que vimos hace instantes nomás que ocurrió en el sector 13 en la comuna 13, de Bogotá. Vamos a irnos ahora sí a una pausa y al regresar reconoce ciudadano marroquí juzgado en Alemania sus vínculos con la red Al-Qaeda. Le traemos los detalles al llegar de comerciales. La diferencia. Para darle sabor a la vida, solo hace falta son y sazón. Con Tirso Vázquez. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Solo por Telecaribe. La Gobernación del Estado Nueva Esparta, de la mano con el pueblo, lleva a cabo obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida del neoespartano. Gobernación del Estado Nueva Esparta, fomentando el desarrollo insular. De regreso con mucha más información, el marroquí Munir Motassadek, acusado de brindar apoyo logístico a los terroristas del 11 de septiembre, reconoció su vínculo con la red Al-Qaeda, pero aseguró desconocer los planes de los atentados. En sus primeras declaraciones durante el juicio que se le sigue en la ciudad alemana de Hamburgo,
Mossadegh aceptó haberse preparado en Afganistán, en uno de los campos de entrenamiento de Osama Bin Laden, a quien nunca dice haber visto en persona. El acusado tiene 28 años y reconoció asimismo sus frecuentes reuniones en Hamburgo con Mohamed Atta, jefe del grupo que perpetró los atentados en Nueva York y en Washington. De Alemania a Filipinas, porque la policía arrestó hoy a 5 hombres presuntamente involucrados en una serie de atentados terroristas dinamiteros en el sur del país a inicios de este mes. Según las autoridades filipinas, los individuos pertenecen a la organización extremista musulmán Abu Sayyaf, vinculada con la red Al-Qaeda, y fueron detenidos cuando preparaban una nueva acción. Los arrestados, cuyas edades oscilan entre los 18 y 21 años, reconocieron haber tomado parte en los atentados que la semana pasada mataron a 7 personas e hirieron a unas 150 en dos tiendas por departamento de la ciudad de Zamboanga. Vamos a cambiar totalmente de tema porque la nueva lucha del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, se centra ahora en combatir la delincuencia, pero en la Ciudad de México. Contratado como asesor para combatir la criminalidad, su propuesta de tolerancia cero ha sido bien recibida por un sector, pero criticada por otros. Guadalupe Vicón tiene los detalles. Dejaron por un día el uniforme para pedir un mejor salario, prestaciones y equipo de trabajo. Son policías auxiliares en el Distrito Federal y aunque dispuestos a aprender métodos neoyorquinos sobre seguridad, lo primero que exigieron fue dignidad en el trato, ahora que el exalcalde Rudolph Giuliani asesorará al gobierno del Distrito Federal. Acuérdense que en Nueva York a todos los negros y mexicanos les pegaba y les ponía cargos que ellos no hacían, y el señor Giuliani para decir que la Nueva York estaba bien, agarraba puros chivos expiatorios. Por eso no va a trabajar bien aquí ese señor viene por la lana. Los primeros colaboradores de Giuliani en el proyecto Cero Tolerancia ya están en México. Se reunirán con empresarios que, como don Miguel, están dispuestos a pagar con todo el oro del mundo los conocimientos de Giuliani para acabar con robos, secuestros, asesinatos y corrupción. Creemos que tanto los policías como los bandidos son del mismo grupo. Por desgracia. Por eso esperamos que el señor Giuliani pueda mejorar esta situación. Los honorarios de Giuliani y su equipo serán pagados por la iniciativa privada, no por los ciudadanos, pero con el compromiso de que los primeros resultados se vean en 6 meses. Por lo pronto, la Asamblea Legislativa llamará al secretario de Seguridad, Marcelo Ebrard, para que aclare cuál será la tarea de Giuliani. Que lo que cueste Giuliani es mucho menos que lo que pagan los empresarios cuando son secuestrados ellos y sus familiares, ¿no? El asunto de los sueldos será uno de los principales problemas que Rudolph Giuliani tendrá que enfrentar. Y es que desafortunadamente los policías en México se distinguen por sus malos sueldos. Parece que tenemos que estarnos tratando de ser sobrevivientes, ¿no? Con ese poco sueldo. A eso muchos atribuyen la corrupción. Y es que mientras un policía en Nueva York gana $2,600 al mes, un mexicano menos de 300. En México, Guadalupe Vicón, Noticiero Telemundo. Pequeña diferencia, ¿no? La que resalta Guadalupe es la diferencia económica, la que tal vez haga que los policías de Nueva York sean un poquito más efectivos que los del DF. Vamos a irnos de México a Argentina. El hijo del expresidente Arnoldo Alemán, Argentina dije, vamos a hablar un poquito de Arnoldo Alemán, que el hijo murió ahogado cuando intentaba rescatar a un trabajador que había caído en un estanque de agua en la residencia familiar de las autoridades. Arnoldo Alemán Cardenal, de 23 años de edad, cayó en un estanque luego de desmayarse e inhalar gases emanados por un derrame de gasolina. Este hecho ocurrió en la hacienda El Chile, a unos 50 kilómetros al sureste de Managua, en Nicaragua, y además murieron 2 policías que intentaban rescatar a las personas que habían caído. Realmente lamentable este hecho que sucede con el hijo de Arnoldo Alemán. Recordemos, el expresidente está en estos momentos en el candelero porque está intentan juzgarlo, por corrupción dentro del entorno del país cuando fue presidente. Ahora sí vamos a cambiar totalmente de tema. Una inscripción escrita en arameo podría dar la primera referencia histórica sobre la existencia de Jesucristo. Es un tema del que hablábamos ayer durante todo el día y como saben en el osario se lee Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Por eso la mandamos a Olga Dager a que nos hable un poquito de este descubrimiento e investigue un poquito esta cuestión. Veámoslo. ¿Cree usted en la existencia de este hombre de cabellos largos y manos milagrosas? Sí, pienso que sí existió y que es parte de nuestras vidas. A pesar de que algunos lo dudan, un nuevo descubrimiento arqueológico con una escritura que dice Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús, podría confirmarla.
la forma que los caracteres fueron inscritos en el usuario, todo señala el tiempo de la era cristiana, el primer siglo de la era cristiana. Y en ese sentido la evidencia corrobora, ¿no?, la opinión de que estamos quizás tratando con el usuario de Jacobo, el hermano de Jesús. Estos nombres, Santiago o Jacobo, José y Jesús, eran muy comunes en la época, pero su combinación extraña, lo dice este especialista. Muy raro que ocurra una inscripción con el nombre del individuo. Menciona a su padre, pero también menciona a su hermano. Normalmente se mencionaba solamente al individuo con el nombre de su padre. Solo se mencionaba al hermano si este era muy importante. Los expertos dicen que probablemente el Jesús más importante de la época era Jesús de Nazaret. Y al surgir este descubrimiento también surgen dos grandes preguntas. ¿Quién fue Santiago o Jacobo? ¿Y si Jesús tuvo hermanos? Los protestantes afirmamos de que es hermano carnal, hijo de María y de José. Los católicos romanos de que es primo, y los ortodoxos griegos de que es hijo de José por quizás un matrimonio anterior. Pero Jacobo en sí fue el líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Pero qué dice la iglesia sobre esto? Nosotros creemos que se le llamaba hermano de Jesús porque era hijo de una parienta de María, y allí pues todo el mundo era hermano, porque en realidad no existía la palabra primo entre ellos. Olga Dager, Noticiero Telemundo. Bueno, otro tema que va a dar para discutir durante largo rato. Ahora sí nos vamos a ir a otra pausa y cuando regresemos, todo lo aconteciente en el mundo del deporte. Le vamos a contar qué nos ocurrió ayer en la Serie Mundial de Béisbol con el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Gigantes de San Francisco. Ya volvemos. Vive la diferencia. De lunes a viernes, Cotorreando les brinda la más confiable y actualizada información de lo que acontece en el mundo de la farándula. Escándalos y chismes, romances controversiales, paparazzis indiscretos, entrevistas exclusivas y mucho más. 24 horas persiguiendo líos y marañas para compartirlas con ustedes todos los mediodías. Cotorreando. Telecaribe, me gusta Telecaribe, caliente Telecaribe, Telecaribe. Caliente se puso la Serie Mundial, mis amigos Darren Erstad y Scott Spiezio. Lideraron el ataque de los Angelinos de Anaheim que pegaron 16 imparables. Nada más y nada menos, y de esta manera se exhibieron con una paliza de 10-4 frente a los Gigantes de San Francisco en el tercer partido de la Serie Mundial, que ahora ganan por 2-1 y que es al mejor de 7. Vamos a pasar a las acciones mientras les cuento que los Gigantes comenzaron el partido con una anotación gracias a este batazo de sacrificio de Benito Santiago. Por el otro lado llegaba el corredor para anotar la primera. El empate en el marcador llegó tras este error de la defensa que permitió la carrera de David Eckstein para el 1-1 hasta que Scott Spiezio pegó este triple impulsador que puso el marcador con ventaja de Anaheim por 4-1. Fueron 2 carreras consecutivas. A partir de allí todo fue para el conjunto visitante que se llevó la victoria final por 10-4. Todo esto, por supuesto, a pesar de un jonrón de Barry Bonds, que vuelve a sacarla del parque por tercera ocasión consecutiva. Tenemos más porque luego del turno de luego fue el turno de los protagonistas de dirigir unas palabras a la prensa y el primero que lo hizo fue el manager de los Angelinos, Mike Sciocia. Vamos a escuchar lo que dijo. Mientras se lo traduzco, dijo: la victoria tiene un gran valor para nosotros porque no solo nos coloca con la ventaja en la serie, sino que además nos garantiza que vamos a volver a nuestro campo del Edison Field y con ventaja. Otro que habló por el lado de los Gigantes, bueno, se esperaban las palabras de Barry Bonds en realidad, pero una vez más volvió a defraudar a la prensa y a su público. El que sí habló fue este hombre, el manager Dusty Baker, y dijo: cuando te hacen 8 carreras en solo 2 entradas es muy difícil superar la desventaja, y más con Ortiz lanzando una pelota sólida y un bullpen que tampoco falló, hablando por supuesto de la gente de los Angelinos de Anaheim. Así que San Francisco necesita recuperarse cuando vayan a Anaheim por el 4º encuentro de esta Serie Mundial. Hablemos de baloncesto. El escolta Richard Hamilton, traspasado por los Wizards de Washington, jugó su mejor partido desde que llegó a los Pistons de Detroit y con 25 puntos fue la clave que permitió a su nuevo equipo vencer por 81-69 a los Heat de Miami. Vamos a las acciones del primer cuarto. Viene este doble de Richard Hamilton de media distancia. Hamilton, les cuento, metió los primeros 10 puntos de los Pistons en el juego. Por Miami destacó Caron Butler, que en esta jugada iguala el marcador 12-12.
En el segundo cuarto continuaron los intentos de Miami por achicar la distancia. Ahí está este doble Butler y gran jugada entre Anthony Carter y Brian Grant, que acaba volcando la pelota. Pero ya en la segunda mitad la fuerza del flaquito Hamilton pudo más y empujó a Detroit a otra victoria en pretemporada, esta vez por 81-69. Detroit tiene 6 victorias por ninguna derrota en lo que va de la pretemporada. Y los Knicks de Nueva York cayeron derrotados por 94-89 ante los Jazz de Utah, que tuvieron a Mark Harpring como el máximo encestador con nada más que 13 puntos. Nos metemos de lleno en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York y nos recibe Clarence Weatherspoon con esta volcada a pase de Charlie Ward. Pero del otro lado está Karl Malone, que mete esta asistencia para Stevenson. Vamos al segundo cuarto, mientras John Stockton se mete más de lleno en el partido y da ventaja a los Jazz de 30-20. Y después el mismo Stockton hace lo que mejor le queda, mete asistencia para Harpring, que la mete de doble. El partido llegó a un final muy reñido, con una posibilidad para los Knicks de empatar el juego, pero el que la desperdicia es Howard Eisley de 3. Ganó Utah 94-89 y ahí está el técnico de Nueva York quejándose. El argentino Ricardo Lavolpe, quien cuenta con 17 años de experiencia en los equipos de fútbol mexicano, ha sido elegido nuevo seleccionador del Tri para iniciar el camino hacia el Mundial 2006, según anunció hoy la federación de este deporte. Lavolpe fue nombrado y está arreglado como el nuevo técnico de la selección mexicana, fue lo que dijo el presidente de la federación, Alberto de la Torre, al anunciar la designación del argentino como técnico para un periodo de 4 años. Con esta información nos vamos a ir a una nueva pausa en Telemundo Internacional. Cuando regresemos, Madonna y su esposo Guy Ritchie muestran su lado espiritual. Eso es lo que ellos dicen, por lo menos. Y ya le traemos los detalles tras la pausa. La reina del pop Madonna explora nuevos campos. La cantante y su esposo Guy Ritchie vienen con un trabajo dedicado a los más pequeños, con unos cuentos para niños. Vamos a ver los detalles. Mientras disfruta de la maternidad, Madonna, junto a su esposo Guy Ritchie, tiene nuevas páginas en su vida. La pareja de famosos lanzará al mercado inglés y estadounidense una serie de 5 libros con cuentos para niños. Madonna y el director escocés declararon que en estos meses han tenido una especie de búsqueda espiritual, por lo que comenzaron a escribir inspirándose en sus hijos. Esta serie de libros, que todavía no tiene nombre, saldrá a la venta en la temporada navideña. Según la prensa inglesa, los famosos se encerraron en su casa para no leer las fuertes críticas de los medios a su cinta Swept Away, por lo que decidieron ocupar su tiempo en algo más productivo. Y tal vez más lucrativo, porque la película en realidad no le fue nada bien, y me imagino que con los cuentos para niños en una de esas la puede pegar como la pegó con el libro Sex Madonna, que no tiene nada que ver con los niños, pero igualmente es muy interesante. Vamos a cambiar de tema. El mundo del espectáculo se prepara para una gran batalla entre magos y hobbits. Se trata de los personajes de Harry Potter y El Señor de los Anillos, que muy pronto traerán sus nuevas aventuras a la pantalla. Veámoslo. El famoso mago Harry Potter y el personaje principal de El Señor de los Anillos, Frodo Bolsón, volverán a enfrentarse por la recaudación de taquilla en el cine. Los estrenos de ambas sagas están previstos para la temporada navideña. La nueva película sobre el adolescente aspirante a mago Harry Potter será presentada a millones de niños que ya vieron la primera parte y que esperan con ansiedad las nuevas aventuras. Harry Potter y la Piedra Filosofal consiguió recaudar $965 millones, cifra superada solo por el clásico Titanic. Mientras tanto, la primera parte de la trilogía cinematográfica de la obra de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, aunque llenó las salas de cine, recaudó $105 millones menos que Potter. La cantante franco-canadiense Céline Dion se prepara para su show en Las Vegas, lejos de la ciudad del juego. Los ensayos de la diva se llevarán a cabo en Bélgica, donde el artista
une su talento al del gran director Franco Dragone, más conocido por sus extravagantes y coloridas producciones del Cirque du Soleil. Dion pretende crear una producción musical llamada A New Day, en la que el artista cantará, bailará e incluso volará, seguramente colgada de algún arnés, ¿no? En un periodo de 3 años, a partir de marzo del 2003, Dion ofrecerá en el Caesars Palace de Las Vegas unos 200 shows, por los que la intérprete ganará unos $100 millones. Eso yo bien, ¿eh? Parece más de uno quiere dedicarse ahora al mundo del espectáculo. $100 millones por algunos shows en los que va a volar y la va a pasar bien Celine Dion, me parece que es un gran negocio. Así que para despedirnos, ¿por qué no dejarlos con un video de Celine Dion? Vamos a irnos de esta media hora, pero cuando regresemos hay mucha más información, no se vayan. Si supiesen conversar, tal vez nos recordarían que la Tierra es un planeta de agua, que el agua sustenta todo lo que vive y que todo lo que vive sufrirá si continuamos contaminando la sangre vital del planeta. Escuchemos lo que dicen. Buenos días amigos, ¿cómo están ustedes? Vamos a revisar los hechos que se están generando en nuestro país y por supuesto la toma de la Plaza Altamira por parte de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales es el tema del día. Y justamente vamos a comentar y analizar esta situación que aún se está viviendo en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, que es el epicentro de la información en todo el mundo. Prácticamente los diarios, los medios de comunicación audiovisuales y radiales del planeta están enfocando la tensa situación que se está viviendo en Venezuela y ya la Organización de Estados Americanos se pronunció mediante un comunicado emitido por César Gaviria, su secretario general, en torno a que estos oficiales, de acuerdo a su apreciación, estarían violando la Carta Democrática y plegó un voto de apoyo al presidente Hugo Chávez Frías. Bueno, los actos realizados ayer se generaron aproximadamente a las 4 de la tarde cuando los altos oficiales involucrados se declararon de desobediencia legítima, aludiendo el artículo 350 de la Carta Magna y desconociendo al régimen actual, convocaron a las Fuerzas Armadas para reunirse en la Plaza Altamira, zona que declararon como territorio liberado por las Fuerzas Armadas. Atendiendo el llamado que hicieran este martes los oficiales de las Fuerzas Armadas, un gran número de personas plenó la Plaza Altamira exigiendo la renuncia del presidente Hugo Chávez. En cadena nacional y acompañado del alto mando militar, el ministro de la Defensa, José Luis Prieto, conminó a los uniformados a respetar las normas de las Fuerzas Armadas. Nos declaramos en desobediencia y convocamos al pueblo venezolano a respaldar esta medida y llamamos
a la tropa, suboficiales, oficiales y almirantes a sumarse a esta acción. Estas fueron las palabras dadas durante una rueda de prensa por el general Enrique Medina Gómez, quien encabezó esta revuelta. Recordamos que son los militares que participaron en el alzamiento del 11 de abril y que, de acuerdo a informaciones que ellos tendrían, iban a ser dados de baja, y por esta razón fue que decidieron tomar la Plaza Altamira. Vamos a recordar las palabras dadas por el general en la cadena nacional, o mejor dicho, en la rueda de prensa que emitieron ayer aproximadamente a las 4 de la tarde. En ejercicio de lo dispuesto en los artículos 350 y 333 de la Constitución, a desconocer el régimen autocrático y deslegitimado de Hugo Chávez Frías, a fin de no convertirnos en cómplices de las violaciones a los derechos humanos, a la libertad, a la democracia y al Estado de Derecho en Venezuela, so pena de afianzar esta dictadura en el poder, aceptar la impunidad frente a los delitos de lesa humanidad y confiscar nuestro futuro y el de nuestros hijos. Convocamos al pueblo venezolano a respaldar esta medida por todos los medios posibles a su alcance, e igualmente exhortamos a la tropa, suboficiales, cadetes, oficiales subalternos, oficiales superiores, generales y almirantes, a cumplir con la obligación que les impone el artículo 350 de la Constitución Nacional y a sumarse a esta acción que no tiene otro fin que respetar la legítima voluntad popular. Exigimos al alto mando militar que cumpla con una responsabilidad histórica, que respeten la voluntad del pueblo y que no ejerzan acciones que conlleven a un derramamiento de sangre entre miembros de la Fuerza Armada Nacional. Aún podemos evitar una dura confrontación que no hemos provocado y no queremos. Bueno, posteriormente el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, calificó de payasada el pronunciamiento de los militares disidentes. Anunció que serán sometidos a proceso y probablemente sean detenidos en las próximas horas. Esto en una entrevista que fue difundida a través de la cadena internacional CNN y que tiene que ver con la posición del gobierno nacional sobre lo que van a realizar en las próximas horas a fin de tratar de desarmar ese evento que se está montando y que aún se está desarrollando en la Plaza Altamira de Caracas. Y el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, desestimó que el pronunciamiento de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas tengan alguna consecuencia en la sociedad civil venezolana, que ya ha demostrado su voluntad democrática. Vamos a escuchar en primer lugar las declaraciones de José Vicente Rangel y posteriormente las de William Lara. Nosotros hemos consultado con todos los estados de la República, con todas las guarniciones, aquí en Fuerte Tiuna, en todas partes, y es normal, no hay ningún problema. Creo que en este caso se puede hablar de cartuchos quemados. Abre el espacio definitivo para que se imponga el proceso de diálogo. Podemos dormir tranquilos. Mañana amanecerá en paz Venezuela. Bueno, y finalmente vamos a anunciar que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, llegará el próximo domingo a Venezuela y estará en nuestro país durante 3 días con el propósito de, a través de la Organización de Estados Americanos, crear una plataforma que permita el diálogo entre el presidente Hugo Chávez y la oposición, situación que parece irreconciliable, pero que aún, según Gaviria, hay posibilidades a través de la Carta Democrática de lograr este entendimiento. Amigos, hasta aquí este ciclo informativo de Noticiero Telecaribe, pero no se retiren porque nosotros estamos monitoreando el país para llevarles las informaciones en el momento en que se produzcan. Ya regresamos. What's up? We're here on Mundo's Top 10, counting down your favorite Mexican regional videos. Let's get into the countdown with Pilar Montenegro at number 10, Alguien que una vez amé. Alguien que rescató mi corazón herido, echándote al olvido, que me curó tanto dolor,
alguien que una vez amé.